Tesoros del Ñelol. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 7 de Tesoros del Ñelol, este programa donde conocemos a artistas, cultores, gestores de nuestra región, una conversación amena, distendida. Estamos ya cerrando un mes muy especial. Mi compañera Jessica va a dar introducción de aquello. Bienvenida, ¿cómo está, amiga? ¿Todo bien? Mari Christopher. Mari Lamien. Recordarles, ¿no es cierto?, que esta es una iniciativa que surge de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Jessica. Mari con Pulamnien, Mari con Puhuenui, bienvenidos, bienvenidas. Y estamos aún en época o en mes del Huñotripantu, un mes muy especial para los pueblos originarios, particularmente la región para el pueblo mapuche. Recordemos que es un momento, una instancia muy íntima, muy familiar, en donde se reflexiona respecto de distintos temas, sobre todo del Cuifiquimun, la sabiduría ancestral mapuche. Y a propósito de esas reflexiones y de ese levantamiento de información, hemos invitado hoy a una artista mapuche contemporánea, mujer rural, que justamente se encarga de levantar de todo este conocimiento ancestral, de conversar con las papás, con las ñañas, con los chachay de los territorios y traducir ese conocimiento a un nivel como pictórico, tallados pictóricos, y nos referimos puntualmente a nuestra Lamien Marcela Huitraikeo, Mari Ñaña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted por la invitación. No, honrado de tenerla aquí. Mañón Lamien, muchas gracias. No, agradecido a usted. Bueno, es bastante complejo el oficio. Nos quedamos bastante impresionados por el tipo de trabajo, ¿no? Como bien decía la compañera, tallado pictórico, ¿no? Uno va al cuadro y siempre aparece el pincel, pero acá no está como técnica. Y, ¿no es cierto?, vamos a entrar en lo que está como contenido, como semántica en aquello. Bueno, las reflexiones son principalmente sobre la memoria, sobre los saberes de la cultura. Cuéntenos un poco esa búsqueda y cómo se encontró también con aquello en iniciales viajes, sí, su niñez. En el ir y venir de su territorio. Sí, así es. Yo pertenezco al Lof Hueterrucán. Es una comunidad que está, una de las primeras comunidades que está hacia Camino Cholchol. Ahí es donde está todo mi linaje materno. La familia Huitraikeo es un gran Quiñel Mapu compuesto por 4 grandes lof. Uno de esos es Hueterrucán. Habitan dentro de las familias ancestrales, son más o menos 8 familias ancestrales grandes. Después, producto de la reducción, se fueron integrando otras familias al territorio y ahora es una comunidad sumamente grande, extensa, compuesta por casi 200 familias que habitan el territorio. Ahí fue donde yo nací, ahí me crié junto a mis hermanos, a mi mamá y a toda mi familia materna. Estudié en la escuela rural, la escuelita Reluncoyán, que todavía está activa ahí en la comunidad. Y bueno, ahí empezó todo, digamos, este proceso creativo, de siendo muy niña, ¿cierto? Recibiendo como una conexión y una enseñanza sumamente respetuosa hacia la naturaleza. Mucha influencia también de parte de mi abuelo materno, ¿cierto? Siendo hoy día también un cuifiqueche, una persona sabia dentro de las personas mayores del territorio. Y fue él y junto a mi madre quienes me fueron enseñando a observar el mundo a través de la cosmovisión mapuche. Entonces toda mi infancia estuvo netamente normalizada hacia esa naturaleza, a ese respeto hacia los bosques. Nosotros igual vivimos cerca de bosques, cerca de humedales, de menoco. Entonces todo se relacionó, esa enseñanza hacia el respeto de la naturaleza y también hacia los seres también que habitan la naturaleza. Feliz. Así que ahí comienza todo. Ahí comienza, bueno, y a demostrar también su facilidad plástica para el dibujo, el diseño, la creatividad. Y bueno, después va creciendo, tiene que salir de la comunidad para poder estudiar. Es un proceso que no es sencillo, ahí parte el choque cultural. Pero cuando usted tiene 16 años, un abuelito suyo la inscribe en una academia. Sí, así es.
Sí, yo, bueno, comencé como toda persona, quizá la mayoría de los artistas plásticos, como desarrollando muchas habilidades en las artes visuales, como gustándome mucho el dibujo, intrusiar con los colores, con los pigmentos. Textura. Claro, exactamente. Entonces, eso también. Entonces, como que fue siempre una conexión grande con el mundo artístico desde las artes visuales. Y después cuando fui creciendo, llegué a enseñanza media, estuve como en un liceo igual donde se produce como esta migración campo-ciudad que muchos jóvenes, niños atravesamos y que igual se genera como un choque sumamente violento desde una escuela intercultural donde éramos 20 niños de primero a sexto básico, casi todos éramos primos, entonces migrar, digamos, hacia la ciudad, hacia el ajetreo y la violencia que genera la ciudad. Digregar primero y después llegar a Claro, es como que uno se vuelve hacia adentro, como muy sumiso de ese sistema, como muy resguardándose, temeroso también de poder manifestar, ¿cierto? Como sólidamente mi identidad como una niña en ese entonces, como una joven mapuche. Cuestionamiento. Sí, muchos cuestionamientos. Pero seguía latente esa conexión al mundo creativo. Después cuando llego a enseñanza media, mi abuelo paterno me inscribe en una academia de arte donde estuve participando 3 años aproximadamente, y ya después cuando llego a cuarto medio sale toda esa decisión, cierto, ese empoderamiento de decir que, bueno, a mí me atrapa este mundo creativo, me gusta mucho, entonces decido iniciar estudios en licenciatura en artes visuales en la Universidad Católica. Perfecto. Pero ahí se produce un pequeño se cuestionamiento genera a nivel de familia, porque no se conoce muy bien qué cosa es esto del arte, y sobre todo los papás en los campos se preocupan mucho del sustento, de si esa carrera, si esa carrera realmente va a ser una carrera que nos va a ayudar a poder abrirnos puertas en la vida. ¿Cómo fue ese paso, esa explicación? Sí, fue un proceso difícil porque yo siempre me sentí segura de lo que quería en este caso, pero también me sentí muy sola al principio porque, claro, como dice usted, también se genera como esta preocupación y este también desconocimiento, no solamente de parte de las personas rurales, ¿cierto? En este caso de mi familia, respecto a una práctica que es colonial también. Entonces, tenemos otras formas creativas de comprender el mundo que se basan a través de los oficios ancestrales, que también tienen una complejidad sumamente rica, pero tampoco podemos desconocer la época contemporánea en que nacimos, ¿cierto? Donde también somos una mezcla de esta herida colonial. Entonces, siento que es muy importante apropiarse de aquello que se quedó en este territorio, pero saber apropiarse de una forma que nos haga retornar hacia ese pasado ancestral, donde creamos desde esa perspectiva nuevas realidades ancestrales, siempre retornando a esta epistemología, a este fogón, ¿cierto? Pero a través de nuevas prácticas creativas en este caso. Entonces se genera como este conflicto interno en la familia sobre, claro, pero vas a ganar dinero, vas a tener trabajo, en qué vas a trabajar, etcétera. Pero poco a poco, después que ya me inserté en el mundo ya de la carrera, en este caso, un mundo académico por lo demás, ya se fue aceptando cada vez más, y ahora ya es algo como hay mucho orgullo, imagino yo. Sí, orgullo, y también hay mucho conocimiento respecto a esta práctica. Mi familia siempre está conmigo en cada muestra, en cada exposición, en cada proceso creativo. Entonces, ellos forman parte también de este proceso creativo. Fabuloso. También me queda ahí de la última reflexión. Hay una constante por buscar los saberes ancestrales, porque la constante del colonialismo también ha sido, claro, en un momento la invasión a las Américas, a Latinoamérica, después, ¿no es cierto?, la ocupación del territorio por el Estado chileno, y hoy el colonialismo también desde las lógicas comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo las constantes de reivindicación también son contra las constantes de colonialismo que siempre están, ¿no? Y vamos a llegar también a ese punto sobre el darle pelea, ¿no es cierto?, al sistema neoliberal de entender también los
las relaciones comerciales. Antes de eso, hay un viaje, ¿no es cierto?, Sí. que marca un antes y un después respecto a su territorio y también aquellos cuestionamientos que venían de la adolescencia respecto a la identidad. Sí. Pero el salir algo produce un cambio hacia la óptica propia. ¿Qué ocurre ahí? Cuando estaba cursando estudios en licenciatura en artes visuales acá en la Universidad Católica, surge una convocatoria para pasantías de intercambio en el extranjero. Yo me adjudiqué una de esas pasantías y me fui un año a Cuenca, que está en la provincia de Castilla-La Mancha y en España, ahí en el apogeo colonial. Claro, por lo demás. Sí. Fue muy fuerte esa experiencia porque yo por lo demás me fui muy pequeña. Tenía 19, 20 años. Sí, nunca había salido, había ido creo que una vez a Santiago y, claro, y me tomé un avión y viajé 12 horas hasta Madrid. Entonces fue todo un choque de madurez también. Y creo que estando tan lejos del territorio, me apropié mucho de ese viaje y de esa experiencia. Porque ahí fue donde desde el mundo artístico, creativo, se abrieron las posibilidades de reflexionar respecto a lo que uno estaba realizando, ¿cierto? Como creadora, como artista plástica. El mundo creativo desde la universidad, por lo menos en este territorio, sigue siendo sumamente academicista. Genera muchos bloqueos creativos, creo yo, porque no se integra como esta reflexión, ¿cierto?, de los procesos creativos, de lo que queremos realmente realizar a través o representar, ¿cierto?, en este caso de las artes visuales. Entonces como que siempre estamos ahí como atorados, siento yo. Por lo menos eso fue lo que me pasó también en la universidad. Y cuando salgo, claro, a este territorio que es un territorio colonial, ¿cierto?, pero que desde lo artístico genera como esta oportunidad de decir, haz lo que quieras, o sea, piensa, reflexiona tú, o conversa con tus compañeros, en este caso con los otros estudiantes, intercambian ideas y se genera, claro, ahí aflora también mi identidad como mujer mapuche, ¿cierto? Yo creo que eso es sumamente importante porque salir tan lejos del hogar, ¿cierto?, del territorio, de la comunidad, viene a refortalecer quizás y a sacar así como muy profundamente esa identidad que también fue adormecida en mi adolescencia por la violencia de la migración campo-ciudad. Entonces se genera como este empoderamiento hacia mi identidad y que aflora también en lo técnico, donde empiezo a recordar, ¿cierto?, en esta invitación a reflexionar, empiezo a recordar episodios de mi niñez. Recuerdo a un niño que tallaba un rehue en mi escuela cuando conmemorábamos y celebramos Wiñol Tripantu, y aparece este recuerdo fugaz, ¿cierto?, del niño tallando la madera, ¿cierto?, y dejando esa huella macrovisual donde me acuerdo que yo la veía y claro, nunca se pulió, nunca se lijó esa madera, quedaba la forma, ¿cierto?, del rehue y uno podía tocar la madera y las manos se iban con la línea de esa huella. Exacto. Claro. Entonces, claro, yo nunca me sentí cómoda con la limpieza y esa pulcrosidad de la pintura. Yo soy pintora, entonces sentía que eso no me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho trabajar con pigmento, pero no me gustaba el gesto. Entonces, cuando aflora ese recuerdo, empiezo a experimentar, ¿cierto?, a hacer experimentaciones creativas y aparece como las herramientas de la espátula. Claro. Entonces, ahí empiezo a realizar los primeros tallados pictóricos, como los llamo, donde es una composición estética que se realiza solo con espátulas, donde comienzo a tallar la pintura, ¿cierto?, a tallar el lienzo y a evocar las memorias ancestrales, las memorias de mi identidad, en este caso como una niña adolescente, yo y una mujer mapuche, y también los recuerdos y la oralidad de mi propia familia. Y ahí nace la primera serie que realicé ahí en la universidad, que se llamó Mapuche, Gente de la Tierra, muy literal, pero que buscaba en este caso empoderarme, ¿cierto? Y poder manifestar la violencia sistematizada que todavía viven las comunidades acá en el territorio.
Y fue una experiencia sumamente enriquecedora poder mostrarla, ¿cierto? Poder pararse en este lugar, ¿cierto? Que es colonial, avasallador, y poder generar y plasmar a través de estos tallados pictóricos la presencia y la identidad de un pueblo que resiste todavía. Claro, pese a todo. Así es. Es muy importante y muy fuerte entender el cordón umbilical que tiene el pueblo mapuche, los artistas mapuche en general con su tierra, con su tubún, porque finalmente, claro, usted al estar a miles de kilómetros de distancia, encontró en la memoria ese cordón umbilical que la mantenía todavía conectada a este territorio, lo utilizó como herramienta para poder generar estas primeras imágenes, estas primeras propuestas creativas. Y yo creo que eso nos pasa como, no sé, yo he hablado con varios artistas mapuche, en general sucede eso, algo nos sucede, como que algo hace clic allá en Europa que nos obliga de alguna u otra forma a recuperar toda esa memoria. Ahora, esa primera serie, usted también la difunde, esa primera exposición, tanto en España como acá en Chile. Sí, acá se dio la oportunidad cuando llegué a cursar cuarto año de licenciatura, que ya sería el último, también en época de Buñol, de hacer como una pequeña muestra en la casona Malmus, ahí en Menchacalira. Entonces se generó también un espacio de exposición para esa muestra. Y luego de esa muestra ya viene otro trabajo creativo, otro proceso que se llama Folil Love Hueterrucán. Sí, primero viene Millasugun, que es Relato Dorado, que fue una muestra que se realizó netamente con mi familia. Buscaba, en este caso, ser un puente creativo y reflexionar acerca de los episodios que han tenido integrantes de mi familia con los protectores de la naturaleza. Entonces, es una memoria muy sensible que responde como al respeto, ¿cierto? Y sobre todo como a aquello más escondido, digamos, pero por lo sensible que es, ¿cierto? De encontrarse o de vivir experiencias, quizás desde el Winkazugún llamadas como metafísicas, ¿cierto? Sobre y con los seres que habitan el territorio. Claro. Entonces, exacto, con los ñen, con las luces, ¿cierto? De velaciones que se manifiestan. Se llamó Millasugun en este caso porque los relatos tenían un punto en común que tiene que ver con lo luminoso, ¿cierto? Con aquello que destaca a estas apariciones, a estos seres, a estas revelaciones, ¿cierto? Con la luz, con una luz. Así que de eso se trató Millasugun, que estuvo acá en Temuco Guarria y después se fue a Puerto Montt el año pasado también. Y después entramos a Folil Love Hueterrucán, que fue una reflexión mucho más profunda que realizamos junto a otro lamien creador de mi territorio, donde nos propusimos conversar con los Futakeche, de estas familias grandes que como que vinieron a fundar nuestro territorio, ¿cierto? Hueterrucán, y poder generar desde esa mirada una reflexión para las futuras generaciones, para los pichiqueche, los huechequeche, los niños, niñas y jóvenes que vienen, ¿cierto? Como brotes nuevos en nuestra comunidad para que ellos puedan, en este caso, conocer cuál es la historia de ese territorio y qué experiencias les dejan también los ancianos y ancianas de Hueterrucán. Ahí me tomo de aquello a propósito de dos factores, que es el proceso creativo desde la comunidad y hacia la comunidad, con la comunidad, que no es solamente centrada en el artista o la artista, y cómo tiene una función pedagógica. Si nos puedes contar ese proceso creativo en torno a desde, con y para. Yo creo que uno de los grandes objetivos de este trabajo creativo tiene que ver con su función pedagógica intercultural, de ser trasladada, ¿cierto?, a espacios para educar a través en este caso, de estos tallados,
a personas que visiten la muestra, como se hacen como en los paseos galerísticos, pero también tiene un interés sumamente grande en descentralizar el arte convencional, en llevarlo hacia las comunidades, ¿cierto? A trasladarlo hacia los distintos territorios para que también personas del LOF, personas del campo, personas, niños, niñas y jóvenes también puedan apreciarlo, ¿cierto? Y podamos conversar y generar como esto, NURTRAM, ¿cierto? Estos conversatorios acerca de las experiencias, de las memorias ancestrales, pero desde una forma dinámica y lúdica que tiene que ver con ver una imagen. Yo siento que sobre todo los niños son sumamente visuales, entonces generar como esta conexión intercultural a través de una mediación creativa, artística, se abre hacia una profundidad, ¿cierto? De entender la memoria, de comprender la memoria de una forma mucho más amigable, mucho más amorosa. Y justamente con este ejercicio de levantar la memoria, de realzarla, revitalizarla, de saber que hay algunos procesos, hay algunas situaciones en la naturaleza que son delicadas, que hay que tratarlas con guantes blancos, porque son temas espirituales muy, muy potentes. Usted, de alguna forma, toda esta producción artística ha decidido de literalmente no venderla. Sí, no por venderla. supuesto. Y eso, claro, a vista y paciencia de la sociedad en general, como puede ser un artista que no vende su obra, de qué estamos hablando, pero hay una reflexión muy potente que me gustaría que usted nos las pudiera compartir. Sí, por supuesto. Bueno, yo no vendo mi trabajo porque siempre digo, yo no soy más que un puente, en este caso, entre la memoria y este querer, ¿cierto? Educar, enseñar, transmitir a través de estos tallados. Estos tallados no solamente me pertenecen a mí, sino que también le pertenecen a todas las personas que han inspirado este trabajo creativo, a lamienes de distintos territorios, a personas que trabajan desde los oficios ancestrales, a ancianos, ancianas, a mujeres. Entonces, en este caso sería una falta de respeto hacia mí y hacia ellos vender este trabajo. No tiene más propósito que poder trasladarlo a distintos lugares, de poder mostrarlo, ¿cierto? De que sirva, en este caso, como una forma también de resistencia y que responde a una... como a un posicionamiento ante el capitalismo y ante esta herida colonial, ¿cierto? Una posición política clara. Sí, por supuesto que sí. Así que, como les decía yo, uno se puede apropiar de las cosas, ¿cierto?, que dejó la colonialidad, pero hay que saber hacerlo, ¿cierto? Sin pasar a llevar nuestra propia espiritualidad, nuestra propia cosmovisión y nuestra propia forma de comprender el mundo. Yo lo hago desde esas motivaciones. También respeto a otros lamien que sí venden obra. Yo siento que cada uno posee distintas verdades y eso es muy importante también respetarlo. Pero desde mi sentir creativo aparece esta sensibilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con eso, con el respeto hacia las memorias que están ahí talladas en esos lienzos. Me ocurren ciertos cuestionamientos respecto a un periodo de la vida de cada uno que es la adolescencia, que es bien compleja. Y respecto a cómo vivió su adolescencia usted, de cómo estuvo ese choque cultural con lo violento de la ciudad, de la migración, como usted bien lo expuso, en su función hoy como educadora, ¿cómo ve la adolescencia? ¿Sigue ocurriendo ese fenómeno de negar, de ocultar, de silenciar la identidad? ¿Hay más espacio, hay menos espacio donde se pueda instalar el discurso de protección identitaria, cultural? Sí, yo creo que hoy, a diferencia de años anteriores, sí hay más espacio, pero eso no quiere decir de que esto no siga ocurriendo. Claro. Todo depende, en este caso, de cómo se desenvuelvan o en qué contextos estén escolares. También la escolaridad también es muy violenta. Claro, uniforme. Sí, entonces
yo siento que aún faltan integraciones interculturales al currículum educativo nacional. Por supuesto que sí. Entonces, sí, yo siento que todavía hay niños, niñas y jóvenes que son recelosos a manifestarse abiertamente desde su propia identidad. Siento que, tal vez no porque les avergüenza, yo siento que tiene que ver porque, al igual que yo, lo protegemos, ¿cierto? Y lo compartimos cuando nos sentimos seguros, en espacios seguros. Entonces, creo que eso va a ocurrir quizás durante mucho tiempo más, porque finalmente todavía no estamos en contextos completamente amigables, ¿cierto? Hacia las personas, claro, que nos sentimos diferentes a esta nacionalidad chilena, ¿cierto? Y eso también ocurre con los niños, niñas y jóvenes que son migrantes, que vienen también de otros contextos, donde nos falta... sí, por supuesto. El panóptico de lo intercultural. La interculturalidad no solamente tiene que ver con la integración de los pueblos originarios, sino que también de todas las culturas que sean diferentes a esta. Entonces, o que se sientan así. Siento que nos falta mucho trabajo todavía, pero que habemos muchas personas que deseamos mucho trabajar desde esa interculturalidad. En este caso yo lo hago, creo que he generado un puente entre el mundo artístico creativo, ¿cierto? Como una metodología de una interculturalidad. Así que es como lo que estoy trabajando desde hace años, lo que me gusta mucho también, pero sí, hay que potenciarlo más. Feliz. Hoy yo quedé como con el bichito, con las ganas de generar esta pregunta a propósito de la apropiación, porque claro, hoy nos vemos como tan expuestos bueno, de partida a los derechos culturales indígenas, el país todavía está al debe con eso, con la propiedad intelectual indígena. Los pueblos originarios en general han sido objeto de apropiación cultural. Y entonces, esta forma que usted tiene de acercarse a los territorios, de hablar con las papás y de levantar esa memoria, garantizando que esas obras de arte no van a ser después comercializadas, ¿usted siente que eso también es una vía, es un camino para que se abran también esos saberes ancestrales? Porque también, a propósito de la apropiación cultural, hay muchos de esos saberes ancestrales que se han ido cerrando. Sí. Esos reservorios culturales se han ido un poco sellando incluso, y eso es también tremendamente peligroso para la trascendencia de un pueblo. Exacto, sí. Por supuesto que en este caso es relevante mencionar lo que usted dice, Lamien, de las apropiaciones culturales que se dan y que finalmente han generado este recelo en las pequeñas comunidades creativas, ¿cierto? Y grandes comunidades donde se resguarda mucho, en este caso, esos saberes ancestrales. Yo he estado trabajando, ahora pronto vamos a inaugurar en 2 espacios culturales grandes de acá del territorio, precisamente una muestra que se llama Cuchayalín, que es la araña sabia, y que fue un trabajo de más de un año donde visitamos a 6 ñorrecafes, tejedoras del territorio, y donde nos insertamos de manera sumamente respetuosa, ¿cierto?, a su labor como ñorrecafe, a comprender el ñorren, ¿cierto?, el tejer como una práctica de memoria. Y ellas mencionaban, dentro de todo lo que conversamos, de los Nutram, decían lo importante que es, ¿cierto?, en este caso, educar, ¿cierto?, la educación, cómo a través de la educación derribamos problemáticas como la apropiación cultural, que a ver de ellas, ¿cierto?, solamente se puede hacer desde esa sensibilidad educativa. Entonces es muy importante que en espacios, por ejemplo, como los museos, se pueda instalar normativas interculturales reales, ¿cierto?, donde no solamente las personas que tienen kimun de conocimientos de saberes ancestrales vayan a hacer un taller de telar o vayan a hacer un taller de retran, ¿cierto?, de platería, sino que también puedan ser partícipes de estos espacios patrimoniales, de la museografía, para concebir una nueva museología para el territorio, para Chile y también para Wallmapu, y que las personas también, por ejemplo, las tejedoras puedan guiar las piezas que se están exhibiendo en estos espacios, guiarlas, ¿cierto? No solamente ver el ñerren o el tejer como piezas inanimadas en vitrinas superficiales, sino que también ellas puedan hablar, recorrer, ¿cierto?, instalar su propia memoria en estos espacios y que podamos generar educación intercultural de verdad.
Así que es una necesidad y es algo que también ellas, todas las personas anhelan, ¿cierto? De sentirnos aceptados en este contexto. Feliz. Educación intercultural. Sí, bueno, tenemos también una misión pedagógica en este programa, ¿no es cierto?, donde deseamos instalar estos conocimientos, estos saberes y estas formas distintas de ver y entender el mundo. Y en lo particular, ¿no es cierto?, la preocupación, como ya le decía, de la adolescencia, pero a mí también en lo particular, porque es lo que va a construir, esperamos todos, un distinto escenario en la infancia. ¿Y qué pasa y lo conecto con ese sueño, con ese conexión espiritual que usted tuvo con ese niño que está batallando con la infancia? ¿Y cómo la ve la infancia? ¿Está herida? ¿Está golpeada? ¿Está violentada? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el llamamiento? Sí, hoy estamos delante de una infancia herida, ¿cierto? Hay mucha violencia en las comunidades, están pasando muchas cosas, situaciones que son complejas, donde los niños están siendo afectados. Los medios también perjudican, los medios de comunicación masiva, ¿cierto? Como la televisión abierta, viene a violentar también, a generar rechazo, a generar separatividades entre el mundo occidental chileno y los pueblos ancestrales. Y eso se repercute en los niños, donde se genera un conflicto ahí en la infancia, ¿cierto? También de estar al debe, de no saber si lo que están viendo en la televisión es real, ¿cierto? Pero sí hay una violencia sistematizada que está aconteciendo en las comunidades del territorio. No hay que olvidar también las comunidades más afectadas, ¿cierto?, que están acá muy cerca, donde sí están afectando la infancia de los niños. ¿Cómo repararlo? Siento que cada uno hace, en este caso yo trato de hacerlo desde cómo puedo hacerlo, desde la posición que puedo hacerlo, por su trabajo también en programas cerca de niños, niñas y jóvenes. Hay muchas formas de reparación, pero tenemos que estar dispuestos a realizarlo, no solamente a comentarlo, ¿cierto? Sino que a generar acciones donde podamos, en este caso, integrar a los niños, donde podamos generar contextos amigables, amorosos, donde ellos se sientan recibidos, ¿cierto? No juzgar a los niños, yo creo que es sumamente importante. Sí, y cómo tomar en consideración la opinión, el sentir, su forma de ver la realidad. Sí. Porque, claro, hablamos de quitar la violencia, de proteger, de un espacio seguro, pero la importancia de los derechos, de opinión, de formas de ver. Sí. ¿No? ¿Y por qué lo subrayo? Porque usted tiene una función pedagógica bien interesante, porque dice, ¿no es cierto?, que su tallado pictórico es un medio para. Sí. Es lo identitario, pero también con los niños, la niña y los jóvenes. Por supuesto. Es muy lindo poder escuchar a los niños cuando ellos tienen interpretaciones, ¿cierto? Es muy enriquecedor saber desde sus propias miradas lo que sienten cuando observan un lienzo, cuando lo quieren tocar, también lo pueden tocar. Entonces no se genera como ese rechazo de una pieza como única, así como intocable, o como esta obra de arte galerística, como que no. Inmaculado. Sí, claro. Entonces, no, es como que las obras igual están para sentirlas, ¿cierto? Para tocarlas, para poder verla y escuchar lo que ellos tienen que decir, lo que los niños, niñas y jóvenes tienen que decir al respecto, verlo como en este caso como ciudadanos, como decimos en SECREA, también en mi función de facilitadora en ese espacio, porque ellos, ¿cierto?, son personas, son sujetos de derechos y tienen en este caso también el respeto de parte de los adultos, de dejar la misión, creo que es dejar el adultocentrismo para poder recibir a los niños y aceptar y escuchar sus opiniones. Damián, y bueno, a propósito de la medicina, del sanarnos, del Lahuén, usted tiene ahí un proyecto también relacionado con eso. Sí, Cuéntanos. Un proyecto muy hermoso que partió este año.
Es un proyecto que busca también poner ahí sobre la mesa una práctica y una memoria sumamente importante, que son las memorias del Lahuen, ¿cierto? A través de la mirada de personas conocedoras, lahuentuchefes o conocedoras de las prácticas de la medicina ancestral mapuche, digo. En ese proyecto está participando también mi mamá, que creo que es muy especial para mí este trabajo creativo que se va a realizar y se va a exponer en la comunidad huetarrucana, en mi comunidad, en la ruca pedagógica que está en la escuela Raluncoyán, y donde se va a hacer una mediación también artística con los niños y niñas de esa escuelita. Qué importante. Tener primero la comunidad como primera galería de arte. Eso es, descentralizar, ¿no? Y desde ahí empezar a... Y concreto. Claro, a exponer allá afuera y exponer también estos espacios interculturales a propósito de las galerías. También me ocurre, ¿no es cierto?, consultarle sobre los sueños, sobre el anhelo, sobre lo que usted piensa para el futuro en su territorio, en su comunidad, en Wallmapu. ¿Qué sueño hay? ¿Qué anhelo? Yo creo que hay muchos anhelos en realidad, un montón, pero dentro de los más importantes que también se entrelazan con este proceso creativo tiene que ver con abrir y soñar como un futuro mucho más íntegro para todos, mucho más respetuoso, donde en este caso podamos aceptar la riqueza ancestral, cultural, patrimonial, ¿cierto? Desde todas las aristas, no solamente desde una, sino que podamos ver en la cultura o a través de lo cultural, ¿cierto? Una inclusividad, ¿cierto? Mucho más esperanzadora también para las generaciones que vienen detrás de nosotros en este caso, y crear un mundo mucho más hermoso también para estas generaciones. Como nos quitamos el pesimismo, ¿no? Y el sueño suyo, el anhelo, como Marcela Huitrequeo, como herramienta. Yo siento, exactamente, creo que mi anhelo es seguir trabajando en comunidad, seguir, en este caso, visitando y conociendo, nutriéndome a mí también de los saberes, ¿cierto?, de otros territorios, y poder reconstruir mi identidad en este caso. También lo mencionaba en el NUTRAM que tuvimos el otro día, de que nada de lo que hago también es porque sí, sino que también hay una búsqueda detrás. Si trabajo con Ñorcafe, con la Huentuchefe, tiene que ver porque hubieron personas de mis ancestros, ¿cierto?, de mi ancestralidad, que también realizaron estas prácticas, que también tenían kimun acerca de estos saberes ancestrales. Y siento que cuando me acerco hacia esas personas, hacia las comunidades, los territorios, es acercarme también hacia mi propia identidad, hacia mi ancestralidad. Feliz. La Mini, después de haber recorrido parte del mundo, haber salido, haber visto otros territorios, haberse empapado de otras vivencias, de otras tierras, y ahora volver a crear ahí en su loft. ¿Qué pasa con ese ciclo? Es un ciclo muy gracioso porque como que en los viajes yo siento que es muy importante viajar, es muy importante en este caso pisar distintos territorios, ya sea en el apogeo colonial, ¿cierto?, para poder apropiarse de esos espacios también ahí mismo, ¿cierto?, en ese lugar, como también poder visitar territorios más cercanos. Yo también realicé otro viaje donde pude vivir experiencias de pueblos hermanos aymaras, quechua, en países como Bolivia, ¿cierto? Entonces es muy hermoso poder evidenciar a través del viaje otros momentos para después, en esa forma cíclica, ¿cierto?, circular, retornar al mismo territorio donde nací. Y sentirse completamente satisfecha en esa posición, y sentirse muy,
complementada ahí en ese territorio, y siento que también hay una alegría, por ejemplo, para mi abuelo, que ya es una persona viejita, que tiene 84 años, de decir, porque él decía, yo me voy a morir y mis nietos nunca van a vivir acá, o sea, yo me voy a morir y ninguno de mis nietos va a vivir en el territorio que mis ancestros habitaron. Entonces, ser como la primera nieta que retorna al territorio y habitarlo ahí y quedarse ahí, yo siento que es una satisfacción tan hermosa para él y para mí, y poder disfrutarlo, ¿cierto?, en el territorio y poder ser parte nuevamente de la comunidad. La consecuencia clara, ¿no? Sí. Bueno, Lamien, el tiempo el tiempo occidental, como hemos dicho, nos apremia. Bueno, usted tiene una página web, marcelahuitraikeo.com, ¿no es cierto? La pueden contactar también a huitraikeomarcela@gmail.com. No sé si hay otra red sociovirtual. No, esas son las principales. Ya, ok. Donde se puede visitar, ¿no es cierto? Hay algunas galerías de imágenes en la página. Ya, súper. Y, ¿no es cierto?, cualquier consulta, duda para montar alguna exposición en el territorio, ahí está el correo electrónico. Yo quiero agradecerle nuevamente la posibilidad de conocerla, de conocer su postura, su posición política, filosófica respecto a su identidad territorial. Así que muchas gracias, Lamien, por venir a Lamien Fentramañón. Muchas gracias, Lamien, también. Yo siempre estoy muy agradecida de eso, de permitirnos entrar en la intimidad de su reflexión, de su sentir, y ya con eso estamos pagados. Súper. Bueno, no olvidemos que todos los jueves se emite este programa a través de los Facebook Live de Culturas La Araucanía, Pabellón Araucanía, y los correspondientes YouTube, canal de YouTube, ¿no es cierto?, también. Y ¿no es cierto?, la particularidad de esta temporada, emisión podcast a través de Spotify. Feliz. Eso. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Chaltumay con Pulamien, y nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Chao, chao, Peucayal. Peucayal. Tesoros del Ñelol.